All right. You need to record this so we can send it to them. Okay, today we're going to do a Spanish service. So you heard we started recording. We're coming via Zoom. So this is specifically Spanish. So you're more than welcome to join us. We'll give you some scriptures, and you guys, if you want to see the English version of this, go back to the last video. It's in English. So buenas mañanas, como nosotros decimos en el tropical. Buenas tardes y buenas noches para los que nos están llegando con nosotros en este momento. Vamos a abrir las escrituras. Vamos a empezar con la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios y el capítulo 5. Y el título de nuestro tema hoy es ¿qué es un cristiano? Vamos a empezar a hablar ¿qué es un cristiano? Porque mucha gente se llama cristianos y la pregunta es ¿verdaderamente son cristianos? So, tenemos que identificar quién son los verdaderos cristianos. En esta carta a la iglesia en Corintio, es la segunda carta que Pablo le ha mandado. Y la iglesia está en un tiempo que es muy feo, muy malo para la iglesia. Entonces, Pablo tiene que mandarle esas cartas para traer corrección, para traer, ¿cómo se dice? Las leyes de la iglesia y cómo la gente se debe de portar en la iglesia. Estas son las cartas que Pablo le escribió a la iglesia en Corintio. Entonces estamos ahora en la segunda carta, en el capítulo 5. Lo que vamos a hablar esta mañana es especialmente cómo nos portamos nosotros que nos llamamos cristianos. Y vamos a empezar con el versículo 12. Y quiero que abren sus Biblias, abran las escrituras en esto, porque si no pueden ver esto, entonces tienen que tener su Biblia abierta para que puedan entender lo que estamos hablando. Y vamos a leer de la translación a la Biblia de las Américas. Iba a usar la translación de la Biblia viviente, pero la Biblia viviente no es un paraphrase y no trae el sabor de la escritura, lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a usar esta palabra. Es un poquito difícil como leer, pero vamos a leer y entender lo que Pablo está diciendo a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. So, vamos a empezar con el versículo 12 y la palabra dice, no nos recomendamos, y perdone mi español porque mi español no está correctamente correcta, si entienden lo que yo digo. So, dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, y vosotros dices nosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en la apariencia y no en el corazón. So, en otras palabras, que dice que nosotros somos verdaderamente cristianos, somos verdaderamente apóstoles del Señor. Y no como esta otra gente que dicen que ya han llegado. Entonces, Pablo dice, para que tengáis respuesta para los que se jactan, o los que se creen que son mucho más, en las apariencias y no en el corazón. Tenemos que identificar las dos personas. Tenemos personas en la iglesia que verdaderamente son de Dios en el corazón. Entonces tenemos personas en la iglesia que son actores, que dicen que esto y eso en el corazón verdaderamente no son del Señor, no son cristianos.
Entonces el versículo 3 dice, porque si estamos locos, y porque mira, esa gente en la iglesia de Corintios, esos hombres, esos apóstoles están locos. Entonces Pablo dice, porque si estamos locos, es para Dios. Si nosotros aparecemos locos, es para Dios, amén, para la gloria de Dios. Y él dice, y si estamos cuerdos, en otra palabra, si estamos de razón, si estamos bien de mente, porque una persona que está loca no está bien de mente, ¿verdad? Pero él dice, si estamos bien de mente, es para vosotros. La palabra vosotros quiere decir para ustedes, para nosotros. Pero en ese español es lo que usan la palabra vosotros. Yo, por ejemplo, yo me crié desde era que chiquito leyendo la Biblia, ¿cómo se dice? La Reina Valera. Esa fue la que yo me crié, pero tantos años que no la he estudiado, que ¿cómo se dice? Ese tipo de español no lo estudio, eso se me ha ido un poquito. Versículo 14. Pues el amor de Cristo apremia, en otras palabras, nos empuja para el frente, nos empuja para nosotros hacer la voluntad de Dios. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Eso dice, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por siguiente, todos murieron. En otras palabras, si el Señor murió, quiere decir que nosotros tenemos que morir para el Señor. No necesariamente físicamente, pero tenemos que morir especialmente, número uno, en espíritu, en la carne. La carne quiere decir el pecado que se agarra de nosotros. Como el Señor dice, tenemos que coger la cruz y seguirlo a Él. Y Él dice, si vamos a seguir al Señor Jesucristo, entonces tenemos que morir, agarrar la cruz. Es decir, la cruz significa un instrumento de execution. En otras palabras, tenemos que crucificar la carne para seguir al Señor Jesucristo. Porque si estamos, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por siguiente, todos murieron. Amén. Tenemos que seguir al Señor y dejar las cosas del pecado que se mueran. Versículo 5 dice, y por todos murió. ¿Quién murió? Jesucristo murió por todos para que los que viven ya no viven para sí. Si el Señor murió por nosotros, quiere decir que nosotros vamos a vivir. Y Él dice, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Quién resucitó por ellos? El Señor Jesucristo. Eso quiere decir que si nos llamamos cristianos y si somos verdaderamente cristianos, nuestro corazón tiene que vivir para el Señor. Tenemos que vivir una vida que es absolutamente para Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. De manera que nosotros de ahora, en otra palabra, en este instante, cuando nosotros nacimos de nuevo, la vida de nosotros cambió y tenemos que seguir cambiando el resto de nuestras vidas hasta que el Señor nos agarre de esta tierra, o si no nos vamos vía la muerte. Vamos al Señor vía la muerte
o vía el aire cuando el rapto de la iglesia pase. Amén. Vamos a leer el 16 de nuevo. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así, ¿no? En otras palabras, ellos conocieron al Señor físicamente cuando estaban en la tierra. El Señor está ahora en el aire, en el cielo. Y ahora nosotros vivimos en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer en el pozo. Amén. Vamos a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Déjame leer el 16 de nuevo. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Hay aquí una parallel. El Señor está en el cielo y ahora nosotros vivimos también acordándomente al Espíritu de Dios. No vivimos acordando los deseos que no son acordando a la palabra de Dios. Vivimos a la voluntad de Dios y nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. 17. De modo que si alguno está en Cristo, quiero que preste mucha atención a lo que está diciendo Pablo en el versículo 16. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo. Alguno quiere decir la persona que ha nacido de nuevo, esa persona que está en el Señor ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos criaturas que somos nuevos. Somos resucitados en el Señor. Somos nacidos a nuevo. Las cosas viejas pasan por ejemplo, lo que tú hacías antes, como te portabas, eso tiene que empezar a pasar. Amén. No puedes seguir pecando como hacías antes. Tenemos que seguir la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, aquí son hechas nuevas. La vida de nosotros es nueva. El modo de pensamiento que nosotros tenemos es nuevo. Para nosotros poder mantener pensados que son agradablemente a Dios, tenemos que leer las escrituras de Dios diariamente. Tenemos que orar diariamente. Tenemos que buscar la presencia de Dios diariamente. Ahora aquí dice el ministerio de la reconciliación. Este título aquí viene directamente de esta transacción de la Biblia. Versículo 18. Y esto es lo que quiero decirle como un cristiano, qué es un cristiano y cómo un cristiano debe de portarse en este mundo. Y dice, y todo esto procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios? Vamos a leer. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En otras palabras, la reconciliación entre Dios y el hombre viene directamente por el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no podemos tener reconciliación entre el hombre y Dios, porque somos enemigos. La reconciliación quiere decir que nosotros estábamos contra Dios, éramos enemigos. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho, Él está trayendo la paz de Dios a nosotros por razón de la cruz de Jesucristo. La sangre que Él derramó sobre la tierra, por la sangre, por el sacrificio que Él hizo. Y la pregunta, ¿por qué necesito sangre de Señor? Porque nacimos en pecado. Cuando una persona nace, hombre o hembra, nacimos con la semilla del pecado que viene de Adán.
So necesitamos, entonces lo que quiere decir es que estamos contra Dios por el pecado. So necesitamos, la razón por sangre, que mucha gente pregunta, ¿por qué sangre? La sangre significa la vida. Si ahora tú pierdes toda tu sangre, ¿qué se va a perder? Tu vida. Porque si no tenemos sangre en nuestros cuerpos, quiere decir que nos morimos. So, el Señor dio su vida, que sí que es la sangre. So, la vida de Dios, a través de la sangre, nos dio su vida, dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Entonces, lo que el Señor Jesucristo trajo a nosotros fue paz, reconciliación entre yo y Dios el Padre Celestial. Eso Él dice, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios el Padre nos trajo paz a través de su Hijo Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través de su Hijo, Dios el Padre nos dio la paz. Y lo hice en 3 partes, A, B y C. Vamos a hablar un poquito más, 19. A saber que Dios estaba en Cristo. Cuando la gente dice que Jesucristo no era Dios, son mentirosos y la mentira sale del diablo y el diablo sale del infierno. Cuando la gente dice que el Señor Jesucristo no era Dios, es una mentira del padre de las mentiras. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha recomendado a nosotros, no solamente recomendado, pero nos ha dado. El Señor nos ha puesto en nuestras manos una responsabilidad, y esa responsabilidad se llama el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio del cristiano. ¿Qué es un cristiano entonces? Un cristiano es una persona, un hombre, una mujer que carga el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nosotros predicamos que Dios quiere darte paz, la paz del cielo. Y Él te va a dar paz a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que recibir a nuestro Señor. En otras palabras, tenemos que recibir el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Número 1, o A, el ministerio de nosotros es reconciliación. Traemos paz al hombre. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa a su país en otro país, ¿verdad? Si soy embajador de los Estados Unidos y voy a otro país, vamos a decir como en Rusia, y ahí tenemos nuestra embassy, yo represento a la nación de los Estados Unidos y represento sus leyes, sus modos, y yo represento lo que los Estados Unidos, ¿cómo se dice? Lo que separan, ¿cómo se dice? Pero lo que ellos predican, lo que dicen. Nosotros somos igualmente, pero nosotros somos embajadores del cielo. Aunque no hemos ido al cielo, representamos la justicia de Dios, pero representamos la paz de Dios en este mundo que está perdido. Como somos embajadores, tenemos que predicar la palabra de Dios que dice que nosotros representamos o traímos la paz de Dios a través de su Hijo Jesús
el Cristo. So, número 1, tenemos la palabra de reconciliación. Número 2, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. In other words, nosotros estamos diciendo, se tienen que arrepentir. Tenemos que decir, tienes que recibir la... ¿Y por qué nosotros decimos esto? Lo decimos porque en el futuro de la eternidad hay dos, ¿cómo se dice? Dos tipos de terrenos. En el terreno, en la tierra, nosotros podemos hacer casas, podemos hacer edificios. En la eternidad hay dos tipos de terrenos, y los dos terrenos son eternos. Un terreno ha sido específicamente hecho para los ángeles y el diablo que se cayeron de los cielos. Ese terreno, en él hay el lago de fuego. En el otro terreno hay eternidad, hay paz, hay Dios, hay el Señor Jesucristo y hay vida eterna. Mansiones de gloria. Son dos terrenos que son eternos. Entonces nosotros predicamos que hay poder, paz entre el hombre y Dios a través del Señor Jesucristo. Y el modo que nosotros recibimos al Señor es para confesar que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos perdidos sin el Señor Jesucristo. Y en orden para nosotros recibir a Dios el Padre, tenemos que recibir su Hijo para nosotros tener paz con el Padre a través del Señor Jesucristo, su Hijo. Somos embajadores. Y embajadores tenemos una ley que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar la verdad. Por eso que él dice el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogará por medio de nosotros, en el nombre de Cristo os rogamos. Estamos rogando. Reconciliamos con Dios. Es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Sin reconciliación a Dios, vamos a ser perdidos para la eternidad en el infierno, el lago del fuego. Y la única persona que te puede mandar al infierno, al lago de fuego, es tú mismo. Porque si yo rejecto al Señor, quiere decir que yo no quiero nada. Si tú no quieres a Dios, ¿para qué vas por el cielo, verdad? Si no quieres a Dios, ¿para qué? No puedes vivir, no puedes servir dos maestros. Mucha gente, en el Hollywood y en los deportes dicen que le doy gracias a Dios. Yo no sé si son cristianos. La mejor manera de ver a esta gente que si son cristianos es por los frutos que producen. El Señor dice que nosotros conocemos a un árbol por el tipo de frutos que producen. Se dice que es un árbol de manzana y está produciendo otra cosa que dice que no eres árbol de manzana. Oh, le doy gracias a Dios por este Oscar. Le doy gracias a Dios por este Grammy. El orgullo destruye la gente. El orgullo fue lo que destruyó a Satanás, Lucifer. El Señor lo sacó del cielo porque orgullo se encontró en su corazón. 21. Al que no conoció pecado, ese es el Señor. El Señor nunca conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros. En otras palabras, el Señor tomó todos mis pecados, todos nuestros pecados, ese día en la cruz. Cuando Él fue crucificado, el Señor puso la carga del mundo en sus hombros. Por eso Él dijo, ¿por qué me has abandonado, Padre? Porque en este momento el Señor Jesucristo recibió todos nuestros pecados. Él dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Quiere decir que la justicia de Dios va a venir contra esos que no
o que rechazaron a su hijo. De nuevo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, ¿qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios en Él. Sola sé, nosotros representamos la justicia de Dios. Nosotros representamos lo que es bien, lo que es verdad. Amén. Cuando nosotros predicamos la verdad, que es la justicia de Dios, la gente no le gusta eso. Especialmente hoy en día cuando el diablo y sus demonios y sus ángeles que se han caído están cogiendo este mundo y diciendo que hay más de dos sexos. Yo no sé en qué parte del mundo se puede encontrar más de dos sexos. Cuando el Señor creó al hombre, Él lo creó hombre y hembra. Dos sexos. Y hoy esta gente how do you say demonic? ¿Demónica? Really? Hoy en día esta gente que están llena de demonios, siguen predicando y tratando de poner decirnos a nosotros y a los niños que hay más de dos sexos. Eso es una mentira del infierno. Quieren que nosotros les llamamos esto o aquello. Y entonces, ¿cómo se dice? Los homosexuals. Los homosexuales. Es una religión que se está predicando, lo han metido en gobiernos, lo han metido en la militaria. Y esta gente en gobierno que quiere meterlo en la tercera guerra mundial, que eso está a punto. Se ve que está a punto a pasar. Que nosotros vamos a entrar o ya entramos en una tercera guerra mundial. Estamos viviendo en una época que es bien peligrosa porque hoy en día tenemos bombas de nuclear bombs. Imagínense si otro país decide usar estas nuclear bombs contra nosotros. El juicio de Dios aparentemente va a venir a los Estados Unidos. Porque nosotros como un gobierno, como un país, le hemos decidido a Dios que no queremos a Dios. Los sacamos del gobierno, los sacamos de las escuelas. Y a los niños, a los niñitos, ahora les están enseñando cosas que son del diablo. Cosas que son sucias. Quieren destruir, no es tanto que matan los bebés dentro de la mamá, ahora quieren matar los que están vivos. Es el tiempo que estamos viviendo. Y si hay una hora hoy en día que nosotros tenemos que predicar la justicia de Dios, es hoy. Si hay una hora hoy, este día, que tenemos que representar el cielo como embajadores, que tenemos que predicar la palabra de reconciliación al hombre y a la mujer, es hoy. Si hay una hora hoy en día, que tenemos que estar orando diariamente y que tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, es hoy. Tenemos que buscar la cara de Dios como nunca, porque Dios está a punto de venir para su iglesia. Y si el Señor se tarda en venir, el juicio que va a caer sobre esta nación es grande. Y si usted no está preparado, si usted no tiene su anchor en el Señor Jesucristo, se va a caer. Voy a terminar con esto. Hoy en día, el mejor modo de ver qué tipo de persona es usted o qué tipo de persona es la gente. Número 1, Facebook. Cuando Facebook empezó, la gente se escribía cosas.
vamos a hablar especialmente de los cristianos. Somos una cosa que eran tan, si puedo usar la palabra, es estupidez. Entonces, otra de la que ha pasado más ha sido los últimos 3 años, con el COVID-19. Cuando eso salió, ¿qué hicieron muchos pastores aquí en los Estados Unidos? Cerraron las iglesias. Y yo tengo un mensaje aquí en YouTube que dice, Who gave you permission? ¿Quién le dio permiso para cerrar la iglesia? El gobierno le dice, y le cierra tu iglesia, y no fue porque le iban a matar, fue porque el miedo de la gente en la iglesia era tanto que dejaron de ir a la iglesia. ¿Quién te dio permiso para dejar? Yo entiendo si uno está enfermo, no quiere ir para la iglesia para enfermar a todos, eso se entiende. Pero cuando tú dejas de ir a la iglesia porque tienes miedo que te vas a enfermar y que te puedes morir, y el pastor dice, vamos a cerrar el edificio, porque el gobierno dice, cierra las puertas. ¿Quién te dio permiso? Cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos que venir juntos, como hermanos y hermanas de Dios, la iglesia que somos, tenemos que juntarnos para tener servicio, para nosotros edificarnos uno a nosotros, para traer la gloria a nuestro Dios. La pandemia identificó gente que no tenían roots, how do you say roots? Raíces en el Dios. Tenemos que como ser árboles que crecemos cerca del agua para tener nuestras raíces deep, hunda en la tierra. Así tenemos que ser. Para cuando la tormenta, igualmente con el hombre que construyó su casa en la piedra y el otro construyó su casa en la arena. Tenemos nosotros que construir nuestras casas en la piedra que es el Señor. El Señor le dice a Pablo, yo soy la piedra. Amén. Y la iglesia de Dios, mi iglesia va a ser construida en mí, la piedra. Y dice, las puertas del infierno van a poder vencer contra la iglesia. Si ustedes creen que lo que pasó con la pandemia fue mucho, prepárese para lo que viene next. Porque lo que viene ahora va a ser más malo de lo que pasó. ¿Usted piensa que esta gente, el gobierno y los que están detrás del gobierno han terminado? No. Esto fue una prueba, ver cómo podemos controlar la gente aquí en los Estados Unidos y sobre el mundo, sobre la tierra. Porque esta epidemia controló todos los gobiernos del mundo la primera vez desde la Tower of Babel. Amén. Cuando construyeron la torre esa, eran de un lenguaje completo. El mundo estaba completamente junto. Y esta es la primera vez en el mundo que ha pasado que el mundo estaba completamente de acuerdo porque la enfermedad que estaba pasando. Y si creen que no va a pasar eso de nuevo, está equivocado. Tenemos que preparar para lo que viene, porque si el Señor no viene ahora, va a pasar mucho más y tenemos que preparar, tenemos que tener la mente del Señor, tener en nuestro corazón, tiene que estar completamente en acuerdo con el Señor, tenemos que estar en acuerdo con su palabra. Por eso es que nosotros, el Señor nos ha dado la palabra de reconciliación, nos ha hecho embajadores de Cristo y nos ha hecho la representación de la justicia de Dios. Amén. En Él. ¿Dónde está usted hoy en su camino con Dios? ¿Dónde está la pregunta que tiene que preguntarse usted? Preguntarse, ¿dónde yo estoy hoy? Porque si sigue jugando juegos con el Señor, va a ser perdido. Se va a perder. Se va a caer. Amén.
cuando el Señor le lavó los pies a los apóstoles, discípulos, cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, nunca me vas a lavar los pies. Te tengo que lavar los pies. Y Pablo dijo, pues lávame completo. Y el Señor, ese que está limpio no tiene que limpiarse, no te quiere decir de la salvación. Pero te voy a limpiar los pies. Y el ejemplo de limpiando los pies es este. Cuando nosotros caminamos en el día, colectamos cosas. Y al fin del día tenemos que limpiarnos. Ese es el ejemplo. Nosotros tenemos que limpiarnos de la basura del mundo que se pega de nosotros durante el día. Por eso es que es mejor nosotros orando y hablando con el Señor diariamente sobre todo el día. Alabando al Señor durante el día. Amén. Tenemos que alabar a Dios 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos que estar en contacto what's the other word? En comunión con el Señor durante el día diariamente, 7 días a la semana. Cuando tú vas a tu iglesia, te preparas durante la semana para traer una ofrenda de adoración al Señor, para orar por los hermanos en la iglesia, por orar por el pastor que va a traer las palabras. O eres como mucho en la iglesia. Llega a la iglesia sin prepararte y espera que el Señor se mueva para ti. Porque tú llegaste hasta ahí y estoy listo ahora. Así Dios no trabaja así. Dios no trabaja acordando a tu voluntad. Dios trabaja acordando a su voluntad. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo. Cuando los judíos estaban en el desierto ya con Moisés y la maná caída del cielo, ellos decían, Dios le dijo, recoge suficiente comida para un día. Y se recogían más comida el lunes para tener para el martes, se podría. Le salían gusanos. Porque el ejemplo de la comida para un día es hoy necesitamos comida para hoy. Mañana es otro día. Mañana cuando tú empieces tu día, tú recoges más comida para ese día. Pero el viernes, el Señor le recoge comida para 2 días. Porque el sábado es el sábado. Cogían suficiente comida para comer el viernes y comer el sábado. Nosotros hacemos el mismo ejemplo. Nosotros nos preparamos durante la semana. El sábado especialmente nos preparamos para el domingo para traer la ofrenda de alabanza al Señor. Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios que vive en nosotros, o nosotros nos preparamos diariamente. Nosotros estamos listos a cualquier hora para dar una respuesta de la esperanza que vive en nosotros. Tenemos que estar preparados como cuando nos sentimos que estamos preparados y cuando no nos sentimos que estamos preparados. No importa la época que tú estás en, tenemos que tener una preparación para dar una respuesta de la esperanza del Evangelio que está en nosotros. Por eso que la palabra dice que Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Qué es un cristiano? ¿Tú eres cristiano? Si eres cristiano, tienes que tener la palabra de reconciliación. Si eres cristiano, te tienes que portar como un embajador de Cristo. Si eres cristiano, tienes que representar la justicia de Dios. Eso es un cristiano. Un cristiano es una persona que verdaderamente se ha rendido al Señor, una persona que es completamente se ha rendido a seguir, a hacer la voluntad de Dios. Un cristiano es una persona que se siente bien hoy, se siente mal ayer. Todos nos sentamos bien hoy y nos sentamos mal el próximo día. Eso no es una excusa para portarnos malo con la palabra de Dios. No puedo, no quiero, porque no me siento que tengo que hacerlo hoy. Es una persona que no es madura en el Señor. Tenemos que madurar en el Señor un día
un día a la vez. Todos los días nosotros practicamos ser cristianos, hacer la voluntad de Dios. Si falta un poquito, arrepiéntete y sigue. Si peca, arrepiéntate inmediatamente. Primer carta a Juan capítulo 1. Que si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es justo para perdonarlos. Usa la palabra de Dios contra el diablo. ¿Cuál es la palabra de Dios en la how do you say armor in Spanish? La armadura de Dios, capítulo 6 de Efesios. La espada de Dios, el Espíritu de Santo, la palabra de Dios. Necesitamos la espada de Dios. Amen. Praise the Lord. Let's go ahead and finish. Let's go ahead and pray. Vamos a orar ahora. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos hoy en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra penetre nuestros corazones. Te pedimos que nos des oídos para oír, ojos para poder. Guíanos, Padre Santo, en el camino de justicia por ti, Lord. Te damos gracias. Bendice tus hijos e hijas en esta semana, Dios. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.